Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy sí estoy extremadamente emocionado porque estamos en el estudio de un pero gran maestro. Y perdón que de verdad, pues sí lo tengo que decir de esta manera porque además que le hablé y le dije, maestro, ¿le puedo hacer una entrevista? Inmediatamente me dijo que sí y bueno, me siento afortunadísimo. El gran maestro Primo Vega. Muchísimas gracias, No, maestro. al contrario, muchas de verdad, gracias. mil gracias por abrirnos las puertas de su casa y de su estudio. Muchas gracias. Pues vamos directo para que disfrutemos más el tiempo. Platíquenos, primero que nada, hace ratito estábamos detrás de cámaras, platíquenos. Usted empezó pintando como solito, me decía, nadie Mira, le dio clase. Arquitectura fue una llavezota. Usted es arquitecto de... Estudié, soy generación 57 Ok. de la UNAM, pero la arquitectura te da oportunidad de ser un magnífico plomero, ¿verdad? O eventualmente pintor. Eso fue lo que sucedió. O sea, conocí la acuarela en ese momento en la escuela y me maravilló la forma tan espléndida y espontánea que da la acuarela. O sea, mi base fundamental en la pintura es la acuarela. Yo me dediqué muchísimos años, tengo más de 55 años de trabajar la pintura, de las cuales por lo menos 30 se la dediqué prácticamente el 80% a la acuarela. Entonces, ¿qué me dio la acuarela? La acuarela me dio la espacialidad y la transparencia. Y sobre todo, la oportunidad de estudiar a la naturaleza, y te repito la frase de hace un momento, la naturaleza es perfecta, pero hay que peinarla. Ese fue el camino para mí. Yo escogí la copia. ¿Por qué? Porque tuve dificultad para encontrar maestros. Anduve correteando a Cebes Navarro, nunca tuve oportunidad, no lo conocí personalmente. Las 3 o 4 veces que fui a solicitar, nada. No hubo suerte. No hubo forma. El maestro en Chisawa fue para mí un rechazo total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decidí dedicarme a la copia. Entonces, escogí 4, 5, 6 pintores, empezando por Rembrandt y su técnica, desde la imprimatura de la tela, desde hacer el pútrido, empecé a conocer los medios pictóricos. Tengo todavía, creo que abajo en el garaje está ese cuadro que me costó, si no mal recuerdo, 2 meses entre preparar la tela, que se secara el pútrido y hacer todo el procedimiento de veladuras, que además fue un descubrimiento porque Rembrandt en términos generales pintaba con el dedo. Claro, claro. Y únicamente al final entraba la brocha. Todo lo demás era manita o trapito o lo que fuera, que es muy complicado y muy divertido. Tardadísimo, pero bueno, ahí está el resultado. Entonces, escogí a Sargent, escogí a Sorolla, escogí a Anderson y ¿quién más? 2 que 3 acuarelistas más que me interesaron en su momento y me dediqué a la copia. Entonces, para eso sí, la naturaleza por delante. De Pizarro, por ejemplo, le aprendí una frase. Ve a la naturaleza. Siempre te va a derrotar. Wow. Pero siempre te va a enseñar. Entonces, esa es la parte que yo he dedicado prácticamente muchos años de mi vida al paisaje. No, claro, y también he visto, bueno, mucho también al cuerpo humano. Sí. Eso cuando sucede. Mire, sucede, es una cosa muy chistosa. El único maestro que he tenido fue el Charro Medina. Uy, luego le platico a él. Pedro Charro Medina. Fue mi maestro en arquitectura. No me diga, claro. Fue el maestro en arquitectura. Y resulta que un buen día, no me acuerdo en qué año, veo una esquela en el periódico que decía Pedro Medina. Yo dije, se murió el Charro. Se acabó. Pasan los años y me encuentro a un compañero de la escuela y me dice, oye, acabo de estar con el Charro. Le dije, ¿qué fuiste al panteón? Porque, no, estás mal porque el que se murió fue el hijo. Claro. Y entonces me dijo, oye, Sí, porque creo que tenía sí, 8 hijos, algo 5 o algo así. Sí. Entonces le digo, dame el teléfono.
Inmediatamente me comuniqué, al día siguiente me comuniqué, le dio mucho gusto reconocerme, y estuve 3 años con él, los últimos 3 años de su vida. Gran muralista, además. Bueno, tiene la basílica tiene un, no, un mural. Yo le hacía la burla arte. al Charro le decía, tú eres un muralista que ibas montado en un burro porque nadie te conoce. Y sin embargo estás en las enciclopedias más importantes del mundo. Nadie te conoce en México, pero te conoce el mundo. Bueno, no podemos hablar ahorita tanto del Charro, pero después detrás de cámaras le tengo varias cosas. Varias Y a cosas. ustedes también pronto van a saber un poco más del Charro Medina, porque sí, googleenlo, es impresionante su trabajo. No. Y bueno, más impresionante evidentemente el trabajo del maestro, porque además es reconocido como uno de los artistas, como uno de los acuarelistas más importantes de México, y bueno, no se diga internacionalmente también muy reconocido, pero en México es uno de los más reconocidos. Y justamente por eso preguntaba también el tema de cómo empezó y cómo aterriza en esto de la acuarela. O sea, ¿por qué dice, ya nos platica un poco sobre esto, pero ¿por qué se enamora de la acuarela? Mira, la acuarela es femenina. Ok. Por lo tanto es voluble, es absolutamente irrestricta, no se para en mientes. O sea, la acuarela, o una de dos, o te reconoce y acepta, o jamás podrás ser una buena acuarela. Ok. Porque tiene demasiadas sutilezas. La acuarela es verdaderamente sutil en ese sentido. Cosa que, por ejemplo, los otros medios, a mí me da la oportunidad de trabajar un óleo el tiempo que sea. Me equivoco, borro y vuelvo a empezar. Claro, pero sobre la acuarela no se puede. No se puede. O sea, yo puedo, a través de los años, tener la maestría, entre comillas, de borrar un 30%. Claro. Pero nada más. O sea, no puedo equivocarme. Además, otra cosa que tengo entendido, no sé mucho, la verdad es que yo siempre entrevisto, pero en realidad ustedes son los que nos dan la clase. Entiendo un poco que hay que pensar primero en la luz. O sea, pasa lo contrario un poco del óleo o el acrílico, Mira, ¿no? Hay que pensar en la luz. La acuarela tiene que estar terminada antes de empezar. A eso me refiero, justo. No hay otra forma. Si tú vas dizque trabajando la acuarela, estás mal. La acuarela tiene que estar en concepción absolutamente terminada y saber dónde está el punto blanco y el punto negro. Claro. ¿Por qué? Porque la acuarela, el único blanco que tiene es el papel. Exacto. Y la característica fundamental de la acuarela es la transparencia. No puede haber otra cosa. Si tú empiezas a echar pintura, no es acuarela, es sobarela. Se acabó. Entonces, la acuarela es tan delicada en ese sentido. Entiendo. Cualquier baboso dice, no, yo soy acuarela. No, momentito. Y te puedo enseñar ejemplos en el mundo que está, en este momento actual, la acuarela está hecha pedazos. Claro. Porque todo el mundo está dizque el hiperrealismo, que es una verdadera porquería, porque lo mejor que tú puedes decir de un hiperrealista es, híjole, mano, parece foto. Bueno, es como la frase que ya sabes quién la acaba de decir, que hay que doblar las películas al español, todas, o en lengua indígena. Ajá. Digo, con todo respeto para las etnias, matas la actuación, que es lo fundamental de un actor. Claro. Entonces, una voz, vamos a decir, encontrar a un tipo que tenga mi entonación, Sí, claro. va a ser dificilísimo. Claro. Entonces, si yo digo, espérame, o sea, si yo quiero decir un carajo no lo vas a poder repetir. Claro. ¿Por qué? Porque viene de mi entraña sale la profundidad de ese enunciado. Yo digo, esto no puede ser. Igual con la acuarela o en cualquier cosa, o sea, mi amigo en paz descanse, Gustavo Alanís, excelso acuarelista en su momento, dijo una vez, la acuarela, o para ser pintor en términos generales, no alcanza la vida. No hay un pintor que diga, ya me hice, ya llegué. Ya lo logré. No. La acuarela, la práctica de la pintura no te alcanza la vida.
él decía, se necesitan 3 vidas para llegar a dominar algo. Yo te puedo decir que yo trabajo como si me pagaran. Sí. Y resulta que hago un balance al cabo del año y me encuentro una miserable obra medianamente hecha. Una. Bueno, eso... Bueno, relativo, ¿De usted? ¿no? O No, sea, sí, de no, usted, no, no. no. Pero eso también es algo de humildad que tiene. No, Si no, algo no. lo caracteriza es también eso. Es que da Pero coraje. Son maravillosas, sus obras son maravillosas. He venido y he pasado horas y tiene material y material y material. De verdad, es impresionante la cantidad de obra trabajo, que tenga, sí. de trabajo. También son como este experimento, ¿no? Esta búsqueda de constante de la que habla. Yo trato siempre de combinar técnicas. Es decir, hago un óleo, hago una acuarela, hago un pastel, hago una tinta. ¿Por qué? Porque cada uno de esos ejercicios me nutre el siguiente. Claro. Estoy construyéndome, mejor dicho. Porque no acabo de aprender. Cada día surge aquel cuadro que está allá, que como te digo, acabo de hacer el experimento de esa famosa paleta de Sorna. Bueno, ahorita ya cambié, aquí ya en lugar de 2 colores, tengo 8. Claro. Y es otra paleta. Claro. Entonces tengo que entender y comprender cómo funcionan los pigmentos y qué es lo que quiero hacer en este cuadro, por ejemplo. Claro. Que aquí está prácticamente, le falta una semana y media de terminación, pero bueno, esa es precisamente la búsqueda del pintor, porque no creo que haya un pintor satisfecho que diga, ¡qué bruto! Claro. Y sí, está muerto. Sí, está muerto, está muerto, o sea... Tengo una duda con respecto a la acuarela también, sí, que tiene cierta vida. ¿Es correcto? No, es decir, es la gran falacia. Es decir, porque los vemos en las bienales, Ajá. los vemos en los concursos, en las ferias, inclusive, o sea, que dicen acuarelas no. El 99%... ¿Se les va el color? ¿O qué no, pasa? hombre, no. Hay algo estúpido, digamos, como todo el ser humano que saca cada estupidez. Mira, es una fake news. Es una fake news, exactamente. La acuarela, te doy un solo ejemplo para ya acabar con la discusión. Okay. Tú vas a Düsseldorf Ya está. y vas al museo directo y le dices al curador, quiero que me saque la acuarela de Durero, Okay. pintada en 1492. Fíjate tú, 1492. El güey saca la acuarela y esa acuarela de Durero está pintada hoy. Claro. Con los mismos colores, no hay fugacidad, el papel está en perfectas condiciones. La acuarela tiene un solo enemigo, que es la humedad. Ok, la humedad. Yo tengo en el baño 4 acuarelas, Okay. mismas que reciben felizmente 2 veces al día humedad, mínimo, y están al sol. Okay. O sea, pasa el sol por ese pasa el lado sol sobre 2 horas completitas sobre las acuarelas. Y tienen todo exactamente igual que hace 40 años. Entonces, ¿qué es lo que hace perder? Porque es cierto que sí las he visto que pierden el color. Sí, es una... ¿Qué es lo que hace que pierdan el color? En primer lugar, error en escoger la calidad de los papeles. Pongan atención, acuarelistas, lo que va a decir. Escoger el mejor papel que haya y el mejor pigmento que haya. Okay. ¿Por qué? Porque para ser acuarelista, curiosamente, hay que ser millonario. De veras, o sea, es costosísimo. Sí. O sea, un papel que yo uso, que es de 800 gramos, que no hay en México, que tengo que pedirlo a Francia. Entonces resulta que me sale a mí en 3, 4, 5 mil pesos una hoja. Entonces esa hoja tengo que verdaderamente conceptualizar todo, ordenar mi pensamiento para decir, estos son los pasos a seguir. No sé por qué hay un ataque contra la acuarela. Y es lo interesante, porque yo siempre lo he visto. Lo veo en los galeristas que son verdaderamente, son unos, no sé cómo definirlos, porque se supone que tienen conocimiento. Entiendo. La acuarela, si tú la cuidas del hongo, que además es sabrosísima la solución, tú enmarcas una acuarela y le pones 2 corchos partidos a la mitad de una botella de vino, creas un corredor de aire
y automáticamente no tienes problema. Atrás de cámara tenemos a una persona que Ajá. cada vez que va a un lugar Ajá. y hay una exposición Ajá. o algo así, pide los corchos justamente para eso. Ajá. Y siempre lo dice. Y siempre me dice, Claro, se parte, claro. haces tus rodajas y lo pones en la parte trasera justamente para que no se... Se o sea, para que crea, respire, se crea para que respire. el enemigo del horno. Y eso exactamente. pasa con todas las obras, no necesariamente acuarela. Mira, aquí atrás de esto hay una acuarela que tiene 45 años. 45. Está como si fuera íntegra. ahora. O sea, no veo, al menos en el curso de mi vida, y mira que ha sido larga, resulta que no he tenido el problema con las acuarelas. Maestro, de verdad, gracias por desmitificar ese tema, porque de verdad para mí sí era muy importante, evidente, o sea, personalmente hablando, pero Ajá. también desde el lado de que otras personas que están trabajando la acuarela y que quieren saber más, que usted también les dé la oportunidad de que, pues bueno, ese conocimiento que, pues bueno, aquí lo tienen. Es decir, ustedes nada más busquen Primo Vega, googleenlo y de verdad van a encontrar unas cosas espectaculares. Me gustaría ir un poquito más sobre sus exposiciones. Yo sé que ha hecho muchas exposiciones en su vida. ¿Cuál ha sido, platíquenos una exposición que haya sido muy significativa para usted, por la razón que sea? Mira, aquí volvemos al punto. El pintor, o la inmensa mayoría de los artistas o pintorazos que se creen, corren como locos atrás de la fama. Inalcanzable. Un pintor solo no puede hacer nada. La fama viene siempre por interpósita persona y normalmente ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque o te dedicas a la socialité y andar ahí doblando la espalda, o simplemente te dedicas a trabajar. Y ya después, ya, ¿qué importa? Ya normalmente la fama viene después de muerto. Entonces, es una desgracia porque tenemos la maldita costumbre de los pintores de comer 3 veces al día y los perros 4, ¿verdad? Entonces sí, es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque a mí qué fregados me sirve si ya estoy muerto. No, yo quiero comer ahora. Claro, claro. Entonces, no es posible que el pintor, por desgracia, siempre llega a esa bifurcación. O te dedicas a andar sobando espaldas ajenas, ¿verdad? Ahí a ver qué sacas y qué te dan. Sí. Los mexicanos somos muy, muy practicantes de ser pedigüeños. Entonces, eso a mí me molesta muchísimo. ¿Y la exposición, digamos? Las exposiciones, la más, La más. digamos, importante en ese sentido, que fue toda una experiencia, fue hace muchos años, en la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán. Okay. Fue la primera exposición, vamos a decir, importante. ¿Por qué? Porque salto hacia otro nivel. De hecho, se arregló, se cuidó hasta la temperatura de las lámparas para no perjudicar nada en la biblioteca. Hubo una extraordinaria afluencia en ese tiempo. Y, por cierto, me acuerdo de un comentario de Enrique Sánchez, un gran paisajista. Él me dice, no somos colegas, somos competidores, ¿verdad? Entonces, me dijo, primo, te felicito. Me encanta tu exposición, pero me gusta más la gente que trajiste. Exacto, o sea, esa es la parte interesante, ¿no? Está mejor la gente. Y de ahí, claro, surgen otras exposiciones importantes. De hecho, el Museo de la Acuarela, el nuevo Museo de la Acuarela, aquí en Coyoacán, salvo que me equivoque, fui el primer acuarelista que llenó la sala. Cuando el maestro Guatirrojo me dijo, pero es que es una sala muy grande, digo, no se preocupe, yo se la lleno. ¿Cuántos cuadros son? 60, yo tengo 120, no se preocupe. Claro. Entonces, ese ciclo me ha dado la oportunidad de exposiciones individuales, porque eso es lo que cuenta. Sí. Colectivas, ¿qué te puedo decir? Sí, claro, no tienen la menor importancia. O sea, hay un mundo, porque son muchísimas exposiciones. Individuales, internacionales, que es lo que cuenta, creo que llevo sobre 18, 19 o 20, algo así, cerca de 20. Colectivas, muchas, individuales, que por cierto, el año pasado
tenía yo 80 años de no ir al pueblo donde nací, que se llama Ario de Rosales, en Michoacán. Ario es un pueblito chiquitito que por alguna razón aparece en los códigos precortesianos. ¿Por qué? Porque era el punto de canje entre la costa y el altiplano. Ahí, José María Morelos asienta la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llego yo, con un muy querido amigo, Marco Patán, y me invita a hacer la exposición en Ario. Entonces dije, pues es mi pueblo, vámonos. Reconocí mi pueblo y encontré la casa donde nací. Además, porque yo de bebé, yo me acuerdo que había un frontis de madera, digo, de piedra. La única casa en esa calle, en todo, ahí es donde nací. Entonces fue muy interesante, muy contento. Y bueno, el año pasado termino con 3 exposiciones individuales en Estados Unidos y 3 exposiciones en México. Una en Ario, otra en el Museo de la Acuarela y la última fue aquí en el Centro Cultural de Pues como ven, eso es trabajar. No, sí. No para y eso me consta. Siempre que vengo estoy viendo cómo está pintando y moviendo y subiendo y presumiendo. Y la verdad es que con todo, pues vamos, presumiendo la obra y evidentemente pues por la calidad que tiene, pues, ¿qué les puedo decir? Es algo maravilloso. O sea, yo quedo encantado. ¿Qué viene? ¿Qué proyecto tiene? ¿Ya tiene algún proyecto para este año? No, este año estamos empezando. Ahora sí que quedé agotado el año pasado. Okay. Pero estoy preparando obra nueva porque aquí, como ves, tengo 2 exposiciones individuales, completitas. Una de acuarela, que son 30 acuarelas perfectamente enmarcadas. Listas para montar. En cualquier lado. Okay. Y tengo también más de 50 o 60 óleos. Okay. Entonces, esa es la parte más importante, que ahorita, por ejemplo, sí estoy enfocado a la nueva producción. Perfecto. A mí no me interesa, digamos, en cierta manera, lo digo con la boca llena, no me interesan las exposiciones, excepto que me interesa la producción nueva. ¿Por qué? Porque sigo aprendiendo, no puedo parar. El día que, bueno, mi esposa me dice, por favor, para de pintar y ponte a vender. Digo, pues mira, ya se me cayó el pelo de, ¿cómo se llama?, de quitarme la cachucha de vendedor. Entiendo. Entonces, el pintor necesita trabajar. Y alguien más, ahora sí volvemos a mi interpósita persona, oye, la obra está, necesitamos encontrar la gente idónea para que tengamos una comunicación con la gente, que la gente conozca la obra. Exactamente. Porque aquí es lo que necesitamos cultura. Pues bueno, en ese sentido ya saben que en Padillarias Art Co, conmigo tengo parte de la obra del maestro Primo Vega y evidentemente cualquier pregunta que tengan al respecto, bueno, pues están nuestras redes sociales. No tenemos mucho tiempo más, hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarle, algo que nos quisiera platicar, alguna experiencia que nos quisiera platicar o algo que quisiera decirle a este grupo de nuevos artistas emergentes, lo que llamamos artistas emergentes, algo que quisiera transmitirles que sea importante, que usted considere que es importante. Es muy difícil. Como experiencia. Yo puedo platicar de mis experiencias. Yo no puedo inducir a nadie. Claro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio camino. Sí. El problema actual que yo veo en la pintura es, en primer lugar, ignorancia. Okay. Ignorancia de lo que se debe definir, en el sentido de decir, bueno, yo voy a seguir esta corriente, porque la primera corriente es apenas un riachuelo, que eventualmente puede desembocar en un gran río, cuando ya tienes la experiencia suficiente y has conocido el mundo o mundillo que conforma la pintura a nivel mundial. Sí, porque el problema que tiene México lo tiene exactamente un güey en Alemania. Claro. Exactamente igual, o un japonés, no digamos chinos. No, claro. O sea, los chinos, producen millones, 6,000 pintores al año. Es una locura. Es una locura. Entonces, nosotros aquí en México necesitamos, primero, afincar el concepto de pintura nacional. No me gustan los nacionalismos. ¿Por qué? Porque el arte es universal.
Pero sí tenemos una característica muy especial que lo comentamos al llegar. México tiene una luz, el Valle de México tiene una luz muy especial y esa es la luz que hay que captar. O sea, yo voy a Veracruz, es otra luz, voy a Aguascalientes, es otra luz, me voy más para arriba, pues se me va acabando el sol. Entonces cambian los colores, cambia la tonalidad de la tierra. Es decir, es otra cosa. Eso es lo que hay que, yo como paisajista, es lo que más me preocupa, ser fiel a la tonalidad de donde estoy. No al tema, sino a la tonalidad. Ahora entienden por qué necesito más tiempo y mi querido camarógrafo que está allá atrás ya no puede con la cámara, pero en realidad ahora entienden por qué necesitamos como muchos más programas de estos para entrevistar. Yo me siento afortunadísimo, el tiempo se nos acaba. No tenemos comerciales afortunadamente, pero sí lo más seguro es que de hecho esta entrevista específicamente por primera vez va a ir dividida en dos porque no quiero perder ni una sola de las palabras que nos ha regalado, ni el tiempo que nos ha regalado. Agradezco muchísimo, maestro, que nos haya abierto otra vez su no, mira, su como dicen los comerciales, continuará. Continuará, Exacto. Sí, exacto. Me gustaría una cosa, usted Sí. Tiene Facebook. Tengo ¿Cuál es su Facebook, es Primo Vega, Facebook. Solamente, sí, me dijo que tenía una... Sí, Facebook, o sea, ¿cómo se llama? Si se meten tal allá, cual Primo Vega. en Google Primo Vega, ahí sale. Ok. Y de ahí lo guían a Facebook. Sí, según yo es Primo Vega nada más. De todos modos yo pongo la cintilla en la parte de abajo y van a ver cuál es el Facebook del maestro para que lo sigan. Y bueno, cualquier cosa directamente con el maestro, pero como decía muy bien dicho, el maestro se la pasa pintando y nosotros somos los encargados de difundir la obra de artistas tan grandes como el maestro. Y bueno, pues como ustedes ya saben, mi Facebook es Padilla Arias Art Co, CO al final, y mi Twitter es luisfe73. Les paso también mi Instagram, que es Fernando-Padilla-Arte. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y esperamos el próximo capítulo con el maestro que nos dé otro ratito más de su tiempo. Gracias, maestro. No, muchas gracias. Hasta luego. Enchanté, como dice.